Bienvenidas, personas roleras, a La Voz de la Mesa, el no podcast que tan pronto te habla de tentáculos como de tartas que se están horneando, cosa que está pasando en el momento que estamos grabando este programa. En la última entrega, Tony desapareció y en la siguiente tiene una tarta en el horno. Yo no quiero decir que haya ido a comprar los ingredientes, pero puede haber pasado, ha tenido 2 semanas para hacerlo. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. La anterior semana me fui por un tema de chocolate y esta semana he vuelto con un tema de chocolate. Pero no es el Ahí lo mismo dejaremos. chocolate. Y El son chocolate los- es un chocolate más dulce, esperemos, el de tu tarta. Sí, hombre, a ver. Sí, espero que los comensales que la disfruten no opinen lo mismo que los comensales que vieron el otro chocolate. Uh-huh. Y ya habéis escuchado la voz de Pablo, que está aquí también. Hola, Pablo, ¿qué tal? Hola, estoy bien. ¿Tú qué Vale. tal estás? ¿Estás bien? Yo bien, no me puedo quejar. Si esto se alarga voy a tener hambre, pero por ahora voy bien. Es que el Tony no puede decir, estoy horneando un montón de brócoli sin aceite, sin sal y sin ajo. No, estoy horneando una torta de chocolate. Sí. Ya se ha sacado del horno, ¿eh? Qué asco. Voy a decir que también estoy muy contento porque la gente nos hace caso y tenemos un mogollón de comentarios en iVoox del programa, pues por ejemplo de Angelito Magno, de Auron, de Charles Anthony Byrne, de Iges y de otras personas ahí comentando el temilla del programa. Eso nos encanta. Que sepáis que cada vez que dejáis un comentario, tarde yo más o menos en contestarlo, siempre lo compartimos por aquí. Y ya habéis escuchado a nuestra tercera contertulia, cuarta si me contáis a mí, que es Steph. Hola, Steph, ¿qué tal? Hola, buenas. Yo ya he cenado. No es por dar envidia. Bueno, sí. Es la única que tiene tiempo para grabar el programa. Bueno. Pero que sepáis que empiezo un poco a acelerar porque hemos quedado para grabar y 10 minutos se han ido decidiendo de qué hablábamos. Y al final se ha decidido hablar del primer tema que propuse. Porque esto es así. Así que Pedro, que es el que os habla, va a preguntar, como es la costumbre, acerca de un término relacionado con el programa de hoy. Y vamos a preguntarle a Steph, nuestra definidora titular. Voy a preguntarle qué es eso de innombrable. ¿Por qué sabía que me ibas a preguntar eso y no me ibas a preguntar qué coño es culto? Y no, espera, ¿qué? Lo estoy escribiendo así a la velocidad del rayo. Claro, ¿no? Vale, Porque pues los psicólogos lo del culto lo manejamos, así que... Claro. bueno, pues que sepáis... o inefable. Inenarrable, indescriptible. Que sepáis que la definición de culto que a nosotros nos interesa esta noche es la sexta o séptima acepción de la palabra culto, ¿eh? Que lo sepáis. Claro. Simplemente ahí lo dejo para que la gente luego La lo mire en más el nota. diccionario. Bueno, pues innombrable es una palabra derivada porque tiene un prefijo y un sufijo. El prefijo es in y el sufijo es able. ¿Y esto qué quiere decir? In significa que no, con lo cual innombrable significa que no se puede nombrar o no se debe. Es bastante curioso. Muy bien. Y desde el punto de vista rolero, Tony, ¿qué es esto de cultos innombrables? Bueno, pues Cultos Innombrables es un juego que sale de la mano de No Solo Rol hace 8 años, 9, no me acuerdo, 10, te diría ya, hace tiempo. Es un juego de rol en el cual los jugadores interpretan, y esto cabe debate, porque además no hace mucho tuve este debate en las TD, no recuerdo, interpretan a personajes metidos dentro de un culto. Y un culto como tal, como lo entiende el juego, viene a ser un grupo de personas avenidas por circunstancias de la vida a conseguir poderes o conseguir habilidades o conseguir favores para sus fines propios. Pero claro, dentro de esos fines propios tienen que hacer cierta comunión y unión porque si no el individualismo puro no termina de funcionar. Cultos Innombrables además está como muy centrado en una ambientación actual. Es bastante importante recalcar esto porque el propio concepto del juego hace mucho refuerzo en todos los temas de actualidad. De hecho, diríamos que la edición en curso a nivel descriptivo se ha quedado obsoleta en ciertos aspectos, porque como es la actualidad rabiosa y avanza tanto, pues temas como COVID, criptomonedas o similar, que dan mucho juego.
dentro para cultos innombrables, pues obviamente se ha quedado dentro fuera del básico, ¿no? Pero, bueno, pues supongo que en siguientes suplementos pues se tocarán ese tipo de cosas, imagino. Por ejemplo, se acaba de anunciar el siguiente. Y en relación con esto, Pablo, ¿por qué hemos decidido hablar de esto hoy? Aparte por hastío después de 10 minutos hablando de temas. Bueno, porque evidentemente somos un culto dedicado a Yog-Sothoth y a Yog-Sothoth. No, es porque, bueno, pues después de un tiempo considerable, vuelve a estar disponible en tiendas cultos innombrables. Y es un buen momento, ya que lo puedes comprar. Ya no es algo que corre, que se acaba. Bueno, corre, que se acaba, pero ya no está la categoría, se acabó. O sea, puedes ir andando. Lo que oyes, te puedes pillar. Yo quiero mencionar una cosa que me gusta. Dos cosas. Una es anécdota y otra cosa es un poco de dónde viene el nombre del juego, que creo que también es interesante. El nombre del juego viene no de la obra de H.P. Lovecraft, que es el señor con cara de boniato, sino que viene de la obra de su amigo Robert Howard, el señor con cara de boniato de puñetazo. Dos pistolas. Originalmente apareció en los cuentos Los Hijos de la Noche y La Piedra Negra, como de Nameless Cult, y Lovecraft los menciona en otras obras. Tenía mucho con las obras de sus amigos, y Lovecraft le renombró como una Spreadshitlen Kultlen en alguno de los relatos que no me acuerdo. Porque, bueno, y esto es una influencia de Derlet, que es una persona malvada y horrible, porque sabía alemán. Entonces, siempre hay gente horrible que sirve para algo. Muy bien. La verdad es que creo que con esto hemos hecho una contextualización bastante chula. A mí me gustaría además hacer como hipervínculos, si queréis saber más. En el episodio 31 de la tercera temporada tenéis un programa sobre el sistema Hitos, que es el sistema de juego que utiliza Cultos Innombrables, y me ha traicionado el subconsciente. En la temporada cuarta, episodio 37, tenéis una reseña de Hijos de Nyarlathotep, la hasta ahora gran campaña del juego, seguro que hablamos de ella luego, desde la perspectiva de los directores de juego, y el 36 desde la perspectiva de la mesa. Hacen un díptico ambos programas, bastante majo, y son los antecedentes que tenemos específicos aquí en este no podcast. Así que si os mola lo que escucháis ahora y no habéis oído esos programas anteriores, podéis volver atrás, que sea divertido. Venga, Pablo, abre y juego. A complementar una cosa que ha dicho Tony, salió en 2014. 11 añacos. 11 añitos. Pues, de nada. He mirado el PDF y mira ahí. Yo voy a contar, pues esta es la segunda parte, la anécdota de cómo descubrí que existía este juego, que fue la fiesta de vampiro. Anda. Ajá. Sí, estaba hablando con gente de los horrores. ¿A qué estáis jugando? Estamos jugando Cultos Innombrables. Y yo, ¿qué es eso? Pues es un juego de ser Tulu, pero al revés. Eres los sectarios. Y yo, ¿qué vas? Con túnicas. Cuando vírgenes. ¿Qué era eso de la fiesta de vampiro? Que puede que haya gente que nos escucha que no sabe lo que es. Buah, pues yo creo que es la gran cosa del rol. Pues cuando hubo salió el mecenazgo de Vampiro 20 aniversario, pues había una meta que da festa. Y se montó una da festa en Madrid que fue Justina Chili, que a mí me firmó Mi Hombre Lobo Salvaje Este. Porque todos los que estéis vampiros sois unos cutres. Yo llevé un juego que mola de verdad. Y hubo discoteca, hubo baile, hubo rol en vivo, hubo charlas, hubo burlesque. Justina Chili, que es de los... Estaban partiendo la pana en el mundo de tinieblas en aquel momento, también hacía de disjockey en esa fiesta. De verdad. Sí. Yo recuerdo todos que no recordaba que en Madrid los cubatas son en vaso de tubo, y fue una cosa horrible. Yo esa fiesta la tengo muy presente porque al día siguiente me mudé de Madrid. Ese es mi nivel de compromiso con la fiesta, que dije, me voy a vivir a otra ciudad. Yo me acuerdo de esa fiesta por algo mucho más bestia, porque fue la fiesta a la que fui cogí el autobús una hora después de hacer la defensa de mi máster. Wow. En aquella época en la que yo pensaba que iba a ser doctorando, y al final se impuso sentido común y salí corriendo. Pues este tipo de anécdotas cabrían perfectamente en Cultos Innombrables, ¿no? Hemos soslayado un poco el juego, y creo que una de las cosas también chulas que tiene es que no aparece el título de Chulu, que suele ser lo más habitual en un juego de los mitos como es Cultos Innombrables. Y que sepáis que ahora, antes de que le ceda la palabra a Tony, deciros que estamos asistiendo a un unboxing del manual básico, porque Steph lo está abriendo su ejemplar mientras hablamos, mientras se ríe también.
Me he silenciado para que no oigáis el plastiquito, ¿vale? Bueno, he de decir que el retractilado está defendiéndose con siguientes. Venga, Tony, cuéntanos qué pasa en lo que Steph se ríe y abre su libro que tanto esfuerzo le ha costado conseguir. Se me olvidó lo que iba a decir. Estaba con el hilo de la fiesta de Cultos en... Bueno, sí, iba a decir cómo conocí yo Cultos. En el fondo no me acuerdo cómo lo conocí. Yo creo que en la fase de testeo, cuando se estaba hablando de hitos, pues estaba de que iba a salir la guía genérica de hitos y demás. Previamente salió Cultos en Y recuerdo, ya me acuerdo cómo lo conocí. Lo conocí haciendo de emisario. Porque salía como novedad y hacía falta gente para dirigir en la FNAC. Y creo que estuve en la FNAC dirigiendo y así. De hecho, juraría que mi copia de Cultos Innombrables pone no me vendas, soy un regalo. Porque era una copia para... era una copia para demostraciones, para poder hacer demostraciones y demás. Y me acuerdo que sí lo conocí. Y luego juraría que en 2014 en las TDN se hizo una charla previa para presentar Cultos, que aún no había salido porque salía para octubre. Quiero pensar, pero no lo tengo claro. No sé si salía para octubre, salía para enero, febrero, luego, pero por ahí andarían los tiros. Me acuerdo. Y eso fue, y bueno, yo me enamoré, fue un amor a primera vista, un flechazo. Cultos. Para mí, no puedo decir que significa un antes y un después, pero creo que es uno de los juegos donde más cómodo me muevo, o donde más cómodo siento que estoy cuando juego, cuando lo dirijo, cuando soy miembro de una partida. Me encanta. Me encanta porque además es un clip, para mí, vamos a hablar de él bastante, yo creo, a lo largo de él, porque el programa va de él, pero una de las aventuras, creo que la primera aventura es que he escrito de tener que escribirla entera, completa, aunque fuera, y para luego publicarla, fue para Cultos Innombrables. Que es una que está colgada gratuitamente en la web de No Solo Rol. ¿Trazos del pasado? Trazos del pasado, efectivamente. Que se puede descargar y se puede leer. Y además, ahora contaré alguna cosita de esta aventura si queréis, porque para mí me hizo un poco el clic de cómo se tiene que entender Cultos. ¿Este pone cara rara? Y quiero preguntarle a Esther, porque es un poco a lo que nos ha llevado esta conversación, ¿cómo conociste tu Cultos? Pues Pablo nos ha contado el suyo, Antonio el suyo. Don Tony. Don Antonio Diego. Antonio Diego. ¿Sabéis que cuando grabamos... Esto es off topic, ¿eh? Porque mientras voy haciendo memoria a ver cuánto porras conocí yo Cultos Innombrables. ¿Sabéis que me siento fatal en este programa cuando grabamos nosotros 4? ¿Por qué? Porque no tengo un nombre compuesto y me siento mal. O sea, Pablo, Claudio, Antonio Diego y Pedro José y yo Estefanía, ¿sabes? Me siento mal. O sea, podemos llamarte Estefanía. O Estefanía. Podemos darte una pronunciación extranjera como Estefania. Estefania es maravilloso, es como me llamaban en italiano. Claro, es que nosotros teníamos una compañera de clase que se llamaba Estefania en el máster y había un profesor que era italiano, que era como Sheldon Cooper, pero mal. No quieres tener a Sheldon Cooper de profesor en un máster. Y decía, ¡a Estefania! Efectivamente. Vale, pues, ¿cómo conocí yo Cultos Innombrables? Pues creo que por Hijos de Nyarlathotep, si mal no recuerdo. Yo... puede ser que jugase antes alguna partida o que alguno de vosotros me hablarais del juego, en plan, esto existe. Sí, alguien me habló del juego y yo dije, esa mierda no es para mí. O sea, porque yo decidí yo sola que Chulu no era para mí, ¿sabes? O sea, porque dije yo, pues me dan igual, porque no he leído nada de ese señor, los dioses primigenios. Mi único contacto con los dioses primigenios de Chulu fue el juego de mesa del Arkham Horror. Y lo más divertido de ese juego es destroquelar todas las mierdas que trae, pero no jugarlo. Jugarlo me parecía un rollo repollo. Y yo dije pues esta mierda no es para mí. Y luego ya, pues me convencieron para jugar la campaña de Hijos de Nyarlathotep y ahora soy cultista en el corazón. De hecho, pues eso, acaba de abrirse el manual. Efectivamente, porque creía que lo tenía en PDF y creo que lo tengo en PDF por ahí, pero no, claro, no tenía físico. Entonces, cuando lo acaba de reimprimir No Solo Roll, os trae para acá una copia para mí. Pues yo, en mi caso, claro, tuve la ocasión de conocerlo durante la fase de diseño porque participé en las pruebas mientras estábamos jugando al juego y luego, pues yo no soy autor de ese juego porque estaba trabajando en la guía genérica Hitos. Pero curiosamente es un juego que alguna vez me han pedido firmar, aunque solo sea por ese paralelismo con Hitos, sino que los autores pues son Ricardo Dorda, Joaquín García, Manuel J. Subeiro
y el autor de Jonatep, Luis Barbero. Luis Barbero. Eso es. Anécdota, no lo tengo muy claro si fue aquí o en Hora de Aventuras, pero en una de esas presentaciones a mí me pidieron firmar el libro. Dije, pero es que yo no soy ninguno de esta gente. Da igual, tú fírmalo. Da igual, tú pon que eres Luis Barbero. Y puse Manuel Sueiro. Y a tomar por culo. Bueno, pues eso, el juego tengo que decir que en el fondo se parece mucho a lo que yo probé inicialmente, porque el sistema de juego a esas alturas y todo estaba muy, muy maduro. Lo que pasa es que luego en el libro se han ido haciendo énfasis en algunas cosas. De hecho, yo es un juego que me pasa como a Tony. Sin ser yo un gran fan de los mitos de Chulu, es un juego que me resulta muy cómodo porque para mí reverbera en la misma frecuencia que otros juegos que me gustan como un No Armies. Entonces, me resultó muy fácil sintonizarme y luego a fuerza de hacer campañas, ahora que me lo habéis dicho, pues en 11 años, pues en mi mesa, ¿no? Aunque hayan cambiado las personas que juegan, existe como un microverso de PNJs que aparecen una y otra vez. Algunos son rescatados de esas pruebas de fuego, como por ejemplo Amanda Fawcett, que sé que la conoce, pero que no ha salido en ningún libro, a pesar de que en el microgrupo de las pruebas de juego y la gente que ha jugado conmigo, pues conoce a ese personaje, ¿no? Así que, bueno, pues para mí es un sitio, una cosa a la que tengo cariño. ¿Qué creéis que para quien no conozca nada de Cultos Innombrables le puede decir, oye, si yo ya tengo la llamada de Chulu o el rastro de Chulu o el Chulu Hack o el Chulu pone aquí otra palabra, ¿por qué debería prestar atención a Cultos Innombrables? Pues es una muy buena pregunta. En primer lugar, creo que en primer lugar está bastante menos contaminado con el canon Chaosium y el canon Derlet que esos juegos de rol. O sea, tema de Tulu y Arkham Horror, que es un punto derivativo, son su propio canon, mucho más pulp, con muchos añadidos de tanto de Derlet, que es un autor que reescribe la obra de Lovecraft a posteriori y que no la entiende en absoluto, y encima era imbécil, y Chaosium, que ha tenido distintos autores, y en cambio aquí es como se ha quedado en lo básico, lo que cuenta Lovecraft, y luego desarrollan en ellos su propio canon, basándose en un hecho sencillo, que Lovecraft el concepto de canon le resultaba anatema. Para él todo esto, estos personajes que compartía con sus amigos eran en realidad herramientas con las que divertirse y escribir relatos. No tenía la intención de hacer un corpus rígido. Y eso creo que se siente muy bien. Por ejemplo, Máscaras de Arte es una historia que no se parece en nada a cualquier cosa que sea clásica de, por ejemplo, la de Mala. Y por otro lado, jugar con los malos mola. Porque es un play to lose, pero en el que eres cada vez más fuerte, eres cada vez más feo, pero eres cada vez más fuerte. Yo además, esto que acabas de decir para mí es algo muy interesante. Primero, romper un poco la idea del que venga muy, muy del Chulu tradicional, y Tony lo ha mencionado antes, tú no eres un malo de jajijijoju, sino a mí me gusta explicarlo como que eres una persona, digamos, del mundo actual y con unos valores más grises, ¿no? En el sentido de que, pues, está mal tener apartamentos turísticos, pues sí está mal. Pues esto es la versión de los mitos, es igual está mal usar tus poderes para minarle años de vida a la gente y así tú vivir más años. Bueno, pues alguna persona dirá que pues su vida es más importante y se lo merece, ¿no? Pues explorar esa clase de matices. Y algo que me parece que hace muy bien es que sin ser algo del todo imbrincado en la mecánica, más allá de la degeneración, que es una mecánica que funciona bastante bien a mi juicio, mantiene esos dilemas morales incluso aunque seas más poderoso, ¿no? Y gran parte del aliciente para mí tiene el juego son esos dilemas morales. No sé, Tony, ¿tú cómo lo ves? Te voy a sentir. Sí, yo te iba a decir que tengo como dos axiomas un poco para cuando se pierde la brújula de Cultos Innombrables, porque pues, está muy contaminado, como decía, o podría estar contaminado, como decías tú, Pablo, de Chulu y añádele algo, ¿no? Entonces, a modo de anécdota, voy a contar un poco cuando hice Trazos del Pasado, cómo surgió esa partida en mi cabeza. Y cómo al final se modificó bastante y por qué y qué me ha llamado. Y ese es el primer axioma. Y luego el segundo, el que contesta un poco a lo que dices tú. Cuando diseñé Trazos del Pasado, pues era una aventura, no voy a despelarla por si alguien la quiere leer y tal, y no hacer spoilers, era una aventura de rol. Y entonces creo que fue hablando con uno de los autores del juego, que dije, toma esta aventura estaba para Drama Editorial, se iba a publicar en un pay, paga lo que quieras, vaya.
y todos los beneficios iban como para protectoras de animales de aquí, de Valencia. Bueno, de mediana, pero vaya, si fueron para Valencia. Y entonces, tengo una reunión con los autores, uno de los autores me dijo, está guay, está bien, pero claro, esto se podía llamar jugar con la llamada. Entonces, como aventura está bien, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Para cultos. Entonces, cuando me hizo clic, la aventura cambió por completo y me fue muy fácil reescribirla, pero muy fácil reescribirla con ese perfil. Y entonces el primer axioma es, si tu aventura se puede jugar con un grupo de investigadores de la llamada, no puede ser jugada con cultos. Completamente de acuerdo. Es decir, la primera brújula moral. Claro, aunque haya más o menos las mismas etapas, debería haber algo que rompa con esa lógica. ¿Y cuál es el otro axioma? El otro axioma es que un personaje de cultos, la verdad que subyace, o creo que la idea original es que el fin justifica los medios. Entonces, lo que tú decías, no son grises, no son malos, no son malos de jajaja, la maldad. Seguramente no quieren que se acabe el mundo, porque ellos son parte de este mundo, ¿no? Son una parte, y además una parte controladora y dominante de ese mundo. Son los últimos que quieren que aparezca un primigenio. Pero oye, jugar al borde del precipicio, si es necesario para obtener mis fines, sí que lo haré. ¿Que eso puede causar el final del mundo? Bueno, pues también puede causar el final o sea, jugar con la vida de la gente también es malo y la gente está con Airbnb. Y eso hace que se encarezca todo y que nadie pueda tener acceso a la vivienda, pero hay gente jugando, ¿no? Porque el fin les justifica los medios, por muy faltos de escrúpulos que sean. Pues esto es un personaje de los mitos, no alguien maligno que hace el mal como el malvado de turno tipo Esperanza Aguirre, no. Claro, no es un piegno de una, es alguien que, según tu perspectiva dentro de la sociedad, lo que hace no es muy correcto. Y encima lo que hace, pues además, no responde a la lógica de nuestro universo. Y esos son como mis dos axiomas para ver si estamos centrados en lo que es cultos. A ver si nos centramos. De hecho, yo creo que cultos en buena medida funciona muy bien porque es bastante noir, en el sentido de que en realidad entre un señor que vende harina blanca llegada de algún lugar ignoto o vende pues droga sintética y un cultista es más o menos el mismo tipo de gente. Es el beneficio y oye, amigo, pues si tiras por delante un pueblo entero, pues mala suerte. Claro, y quizás el mundo... las leyes de la naturaleza, pues ha pasado. Quizás el mundo posmoderno en el que estamos y con los problemas de ahora entronca muy bien con ese cultos, ¿no? Que era lo que decía Tony, que igual en el básico ya no estaba, se escribió hace 11 años, pero sí que es unas ideas que son muy sugerentes para jugar ahora. Claro. A mí me gustaría preguntarle a Steph, porque más o menos implícitamente lo ha dicho, que de entrada no era un juego que le llamase, pero luego, pues eso, al final hasta te lo has comprado. ¿Qué cosas has visto que te hayan gustado del juego? Precisamente el hecho de que los personajes sean personajes grises es probablemente lo que más me llama. Y cuando Tony ha dicho que el primer axioma para que esto es culto, si no es otra cosa de la llamada de Chulu, es el fin justifica los medios, a mí de natural no me sale llevar un personaje malvado. A no ser que estemos, vamos a jugar un one shot de coña y entonces jajejijoju y acaricio mi gato y pues hago de pulgoso, de pie no doy una, ¿vale? Pero no, por lo general no me gusta, pero me gusta explorar lo que hacen mis personajes de cultos, aunque voy a querer no matar a alguien, si es algo que el culto necesita, lo haré. Y todavía me acuerdo que jugamos un spin-off dentro de la campaña de Hijos de Nyarlathotep, que era el de la lista de los manuscritos penacóticos. Gracias, y no vamos a decir nada tampoco porque no se la queremos estropear a nadie. Y entonces empieza la movida y ya te ves tú haciendo cosas que dices, esto lo estoy llevando regular. Y recuerdo sentirme incómoda jugando la lista. O sea, recuerdo sentirme muy incómoda. Y de hecho... Pensad, sí. Claro, pero tiene sentido también, ¿eh? Quiero decir, claro. Encajaría perfectamente en esa línea. Pensad, ¿has visto la serie Dexter? No. Yo sí.
Bueno, pues Dexter no deja de ser un Aníbal. fulano que trabaja para la policía, o sea, pero el señor pues se dedica a matar. Pero no mata a cualquier persona. Mata a aquellos que él cree que se lo merecen porque han hecho actos deplorables en su vida y que son villanos, ¿vale? Que es matar al villano. Pero él así se convierte en villano. Pues es un perfecto personaje de cultos. Claro. O sea, el personaje que tú te puedas querer llevar, a lo mejor es una persona que ha sido maltratada en su infancia. Y entonces, el único objetivo al cual sabe que quiere hacer daño o quiere acabar, mi objetivo es, en la vida, tener el poder suficiente como para acabar con la gente que hace daño a la gente que quiere en su familia, en sus infancias. Quiero ese poder. ¿Cómo lo voy a obtener? Me da igual. Pero quiero ese poder. Y no voy a ejercer la violencia contra cualquiera porque sí, porque no soy malo. No soy malo realmente. Soy gris. Soy ese Green Dark, que sabe el Crombie, ¿no? Pues el fin justifica los medios. Si para conseguir este objetivo de acabar con el maltrato, pues tengo que forjar un par de pactos y quemar a alguno como una bombilla con las tripas ardiendo y boca abajo, pues a lo mejor es que lo ha ganado. O matar bebés. Bueno, algún bebé ha muerto en Cultos Innombrables. Eso sí. Eso ha sido devorado. Cultos. Es que estaba hablando Tony, y yo estoy pensando mucho, por ejemplo, en los villanos, muchos de los personajes de historias de cómic, yo que sé, que en realidad no son malos, pero acaban haciendo cosas malas. O yo que sé, Magneto, por poner un ejemplo. Claro, por ejemplo. Magneto es un personaje, o sea, no hace falta que te vayas a Dexter. Magneto, o sea, el Doctor Muerte no. El Doctor Muerte es un perejota de Cultos Innombrables. Sí. Pero el Doctor Muerte es el malo. Es un personaje. Es un tío que tiene el poder, un poder usuluto que puede reventar el planeta. Magneto es el amo del magnetismo, ¿vale? El mejor personaje de Marvel. Gracias. ¿Y para qué lo quiere usar? ¿Para dominar el mundo? No, lo que quiere es evitar el exterminio de su gente. ¿Que para eso tiene que exterminar a otra gente? Ah, pavo, pues yo no empecé esta historia, pero tengo el poder para pararlo. Tenía un amigo que tenía un poco de dislexia, lo llamaba Magento. Bueno, yo mejor no digo lo que dice un colega mío. Va con ese tono de color, pero no va por ahí los tiros. Y luego, recaudando un poco, hemos hablado de Hijos de Nyarlathotep, pero como miembro de la revista de Colectivo 9 y de Nivel 9, yo quiero recordar que hubo otra campaña para cultos de Ricardo Dorda, que si no me falla la memoria, no me acuerdo. La llamada es Más allá del tiempo. La llamada Más allá del tiempo, que es más cortita, o sea, es una aventura más short. De hecho, creo que la aventura de Tony es un poco más gorda, es un poquito más corta que la campaña esta. La tengo aquí, Tony, son 25 páginas. ¿Cuál? ¿La de trazos? Sí. Si os parece, luego hacemos un repasito a los suplementos y demás. Y lo que mola es que dentro de esa tónica, casi todas las campañas de cultos o aventuras de cultos, se nota mucho que el autor interpreta la movida a su propia manera, pero no se sale de una serie de líneas maestras. Sí. Es una cosa que en otras líneas más antiguas y más con un desarrollo más dispar, pues no ha sucedido, ¿no? Porque tienes, yo qué sé, las máscaras Nyarlathotep o Pánico del Transiberiano, que es la vuelta al mundo 80 días y de vez en cuando saco la Thompson a pasear, y luego tienes Hijos del Miedo, que es una movida mística oriental que no tiene mucho que ver. Pues aquí se nota que está todo como más armonizado. Estef, ¿qué ibas a decir? Yo iba a decir además que otra cosa que me gusta mucho hay dos cosas que me gustan mucho de Cultos Innombrables. Uno, el sistema. El sistema es fácil, sencillo, para toda la familia, que si tú eres de eSystem y quieres jugar Cultos Innombrables con eSystem, nos parece bien también. Con ratas en las paredes, si pega, pues dale, adelante. Pero Hitos es que, bueno, de hecho Cultos Innombrables salió antes que la guía genérica de Hitos, es el pre-Hitos, ¿no? Sí, porque en el fondo la guía genérica de Hitos nunca se pensó para publicar. Como guía genérica, ¿no? Una demanda de la gente. Nosotros tenemos una guía de diseño interna, pero la gente le gustaba y empezó a hacer sus propias ideas y nos pedían una especie de manual básico de hitos. Eso fue lo que hizo que era una guía genérica. Que saliera. Me gusta mucho el sistema porque me resulta muy cómodo. Quizá porque, pues eso, lo tienes por la mano, has jugado tantas veces a él, que es que no entorpece la historia, no entorpece el combate, no entorpece la creación de personajes. A ver, luego es que si cuarto y mitad de la iniciativa, de la defensa, de no sé qué. Bueno, ya está, pero te lo miras en el manual y no es nada. Incluso no hay subida de nivel, pero tu personaje puede subir de nivel, o sea, puede hacerse más tocho. Y la otra cosa que me gusta mucho es que a pesar de que haya dioses primigenios, el final de las cosas de Cultos Innombrables no es llegar donde el primigenio y poner dinamita.
Has hecho del pozo. Claro. O sea, no es me voy a pegar con Chulu perdón, Cthulhu, no me voy a pegar con Yoshogoth, ni Erlatotep, ni hasta no sé pronunciar ninguno de los nombres de los dioses primigenios por si no os he anotado. Eso. Lo acabo de mirar, sigo sin aprendérmelos. Son demasiadas THs. Sí, a mí en relación con esto que decías del sistema y como tenemos un programa monográfico de hitos, pues tampoco merece la pena entrar mucho en detalle, pero sí algo que me ha funcionado muy bien en hitos y me entronca con otra cosa que os quería comentar, es que el hecho de que haya esos descriptores de la ficha, esos aspectos, ya no hablo de los 4 hitos, normalmente hace que la gente, por ejemplo, en unas jornadas capte enseguida el personaje. Quiero decir que a veces te entregan 3 folios de historia de personaje y se te hace denso, pero una hoja de hitos, tú lees los aspectos y si están bien escogidos, si no son todos los reflejos felinos, todas las espaldas anchas, si no son cosas del estilo de... voluntad indómita. Recia. Sí, pues claro, si son cosas del estilo de aprendió lo que sabe de los mitos, de los susurros de su abuelo en el hospital, yo qué sé, pues te da un personaje como mucho más sólido de entrada, ¿no? Y eso entronca con lo que os iba a decir, que es que Cultos Innombrables tiene una mecánica y un eje central que a veces se pierde de vista, que es el culto. Y es una cosa que a mí me encanta, y sobre todo si son cultos monotemáticos. Además, eso sí que lo tengo muy visto en jornadas. Si mis personajes son un culto monotemático, el grupo se une mucho más rápido. Si el culto es tú el bárbaro, tú el arquero, acróbata, mago, va regular. Y de hecho ahí, pues una crítica es que el culto de Boderser está muy bien, pero como personajes de ejemplo a mí me falla. Entiendo que su lógica es que haya uno de cada cosa, el agente, el estudioso, el no sé qué, para que todo tenga, tache las cosas típicas del rol, pero a mí me hubiera funcionado mejor, pues por ejemplo, un grupo de funerarias, ¿no? Ahora que estoy viendo Muertos SL, es yo qué sé, de gente de una funeraria o unos músicos, como en nuestras pruebas de juego o cosas así. El líder del punto del libro, ¿no? Y está Sasha, que es el peor personaje de Cultos Innombrables. El mundo odia a Sasha. A mí la frase de una amiga mía, ¿por qué esa tiene un machete? ¿Por qué esa tiene qué? Un machete. Y luego, ¿por qué esta viuda negra? O sea, la movida era... Bueno, pero al final, por ejemplo, mira, otra cosa... Que la viuda negra y... ¿cómo se llama el otro? Capitán América... Sasha son los que funcionan. El resto va medio bien. ¿Cómo se llama? Glenda, ¿no? Glenda Fox. Glenda. Es verdad que Glenda ha hecho mucho por normalizar a los personajes femeninos maduros, ¿eh? Glenda Fox es the best personaje de Cultos Innombrables. Y me hace mucha ilusión que Tony me dirigiera en estas pasadas TDN, Cultos Innombrables, y yo llevara a Glenda Fox, porque era un poco, la señora está ahí tomando champán, se pone sus gafas del sol y pasa de vuestro culo porque tururú. Y te susurra. Y luego luego Jason Scott está guay para meter a los White, pero el pobre está al lado del inglés, de la señora de clase alta, la superespía, la superurbana, y el mercenario eslovaco. ¿Y tú qué haces aquí? Tengo una camioneta. Perdona. Y como gente, ¿sabes? O sea, de todos modos, voy a decir es el único que en su ficha realmente pone que ha estudiado, ¿eh? Sí, que encima es un cultista, pero queda raro. O sea, de los demás sabemos muchas cosas, pero no sabemos si han estudiado. Este, por lo menos, tiene una carrera. Voy a decir que Jason Scott White es el padre de un arquetipo que llamamos el hippie con escopeta. Os iba a decir, y se me estaba yendo el santo al cielo conforme hablaba. Sí, que los White que ha mencionado Pablo y este personaje, que son una familia, un culto de caníbales de la América profunda, tienen su origen, para el que no lo sepa, en un rol en vivo jugado en Tierra de Nadie, lo que hemos mencionado las jornadas, y luego tuvieron una vida en el suplemento, en el manual básico de fragmentos. Aparecen ahí como es una familia caníbal y luego fueron reinventados y homenajeados en Cultos Innombrables, apareciendo tanto en el básico como en su propio libro. Y quizás, si queréis, podemos abrir un huequito de hablar de cada suplemento mínimamente. Claro. Sí, me parece bien. Pues empiezo por la pantalla, deciros que ya no se puede comprar porque estoy en la web de No Solo Roll y solo está en digital. Bueno, pues en la típica pantalla, en este caso era un dibujo por fuera de un culto asaltando una especie de cementerio, sale mal. Y esa pantalla, voy a hacer esa pantalla, obviamente cuando no estaba la pantalla de hitos, pues esa pantalla funcionaba muy bien para dirigir hitos porque te he explicado. Y además la ilustración, a mí me gusta mucho porque
es un poco Memento Mori. Quiero decir, esa ilustración funciona muy bien para cultos, también es esto. Cultos no es resolver el final con una dinamita en el primigenio, pero dinamita puede haber. Puede haber un momento en el que la violencia sea la respuesta para un interludio. No sé si sabes la anécdota de la imagen esa, de los personajes de la imagen. No. Vale, pues luego te la cuento. A mí me resulta muy inquietante, ¿eh? También te digo, la pantalla. Sí, claro. Está para eso, yo creo, ¿eh? Sí, un poco sí, ¿no? La anécdota es que esta imagen, que es de Javier Charro, que ilustró no pocas partes del juego, incluyendo las portadas de los primeros suplementos, estuvieron Manuel, uno de los coautores y el principal ideólogo de Cultos Innombrables, y él trabajando mucho de quiénes eran esos cultistas, por qué estaban ahí, por qué van todos con esa ropa, y me consta que hay intención de aprovecharlos en algún suplemento. No sé si llegará a ver, pero toda esa gente existe, no es solo un dibujo de ay, me parece bien dibujar a esta gente, ¿no? Son un pero vestido de payaso, que es tremendo eso. O sea, el que lleva la máscara táctica. Sí. A mí, el Tremere. Porque es que yo tengo porque anécdota que no tiene nada que ver. Hay gente en internet que cree que esta imagen es de vampiro. ¿Perdón? Sí, yo esto lo he visto de foros de gente discutiendo. ¿Esta imagen de qué suplemento es? Ahí va. Y yo creo que les despistaba y era en concreto, no era la imagen entera, eran los tres del centro. O sea, el panel central, que son la chica que obviamente alguien en su familia le hizo cosas con algo innombrable, el mago de sangre y el amigo estadounidense, que tiene un arma gigante. Entonces, pues me hizo mucha gracia. Veo mucho esa y luego una portada de aquelarre. Si la pantalla ha dado de sí, pues vamos a ver qué dan los suplementos. Porque eso he mencionado antes a los White y su suplemento, con un guiño o un juego de palabras ahí en el título, es Fundido en Blanco. No sé si tenéis alguna opinión, intentemos no dar muchos spoilers, pero ¿qué diríais de este suplemento? Si la matanza de Texas, la única que existe, ¿vale? Te da mal rollo, pues esto es... y te mola, esto es tu cosa. O sea, a mí es un suplemento que mira que yo soy bastante poco aprensivo para estas movidas. De leer y, hostia, qué para el cuerpo. Y sé de gente que ha pedido por favor no meter nada de fundido blanco en sus en partidas. Porque les genera presión. Es muy white de lo que hacen los white. Vale, nota mental, miradme vosotros dos. Esto no se me dirige, ¿vale? Porque a mí los white siempre me han dado, es como los Migo. Aparece Amanda Fawcett y yo ya mal. Aparecen los Vigo, yo ya regular. Aparecen los White y ya se me china la cabeza. O sea, es Cultos Innombrables sí, pero hasta un determinado punto, ¿vale? No, además esta partida es muy white. Muy, ya. Es hasta las entrañas. Sí, o sea, hay gente y hay personas. Literal. Los White, tú piensas que son los White, que son los de la peli, pero luego es que encima los White, como buena familia, están franquiciados. Entonces, ya. Y los franquiciados, no hay uno normal, no hay uno bueno. O sea, son todos... No. Para mí lo gracioso es que es el primer y hasta ahora único suplemento monotemático de un culto. Entonces, como bien dice Pablo, parte de la idea de lo que tú sabrías de oídas, que seguramente mucha gente que no haya leído el suplemento o jugado piensa que es, pues hay unos señores ahí encerrados en un pueblo profundo y que están todos fatal, pero luego lo sabe ampliar para hacerlo más jugable, que no se convierta eso en vamos a la mazmorra a entrar a saquear y no sé qué. Y tiene para mí... viene con 3 aventuras y tiene para mí la que posiblemente sea como aventura autoconclusiva la mejor del juego, a mi juicio, y tiene la que para mí también es la peor del juego, bueno, quitando una mía, la que usábamos de demo, que me parece claramente la peor, que es un guiño a la aventura mítica de Chulu de la casa Corbett. La segunda sería esa. ¿Cómo se llamaba? Un hechizo por Corben. Un hechizo por Corben, madre mía. Sí, esa me parece más. Es que la he dirigido tantas veces. Tengo un conocido que se dio cuenta en un estado alterado de percepción por THC de la referencia y toda la partida se fue por el caño. O sea, pero yo... Sí, por acabar de hablar de lo de Fundido en Blanco, de las 3 aventuras, eso, la primera, Aguijón en la retina, para mí es la mejor y te diría sin duda. que merece la pena y es la que puedes jugar
sin ver nada de la parte de los white que a ti no te gusta. Y me parece la mejor, porque incluye una serie de dilemas morales súper chulos y propios de cultos, de esos de los que decías tú antes de decir, no sé qué hacer. Es que luego perdón, creo que los dilemas morales también son una parte bastante importante en este juego. Sí, porque claro, esa gente está trabajando en ese filo de la navaja de lo que está bien y lo que está bien. Claro. ¿A quién sacrificas? Disculpa, Pedro, perdona, Pedro, que además fundido en blanco. Creo que es fundido en blanco, juraría que sí. Tiene el mejor PNJ, que es Don Donovan. Que está en la aventura que yo digo que para mí es la más flojita. Exacto, sí. Ya sabía que se va a ser la más flojita, pero se llama Don Donovan, pero hay un momento que dicen Don Donovan, y digo, es que claro, como Don Donovan es lo mejor que hay, vamos, desde J. Jameson. Y la aventura del medio, que se llama Fundido en Blanco precisamente, es la más larga, es muy buena, pero creo que adolece de lo que decía Tony antes, que no, en el fondo no es una partida de cultos, porque tu culto se inmiscuye y tiene un papel, pero tiene un papel sobre todo para que luego, digamos, juegues otra partida con otros personajes que incluye el libro, que están jugando una historia que no es de cultos innombrables en absoluto. Entonces es muy chula de jugar, podría jugarse segregada perfectamente, esa sí que es muy de los white, pero bueno, pues igual con fragmentos hubiera funcionado igual de bien, ¿no? Esas son mis pegas, pero solo por la primera aventura para mí merece la pena. Yo digo, yo la he intentado introducir siempre en todas las campañas que he hecho cuando me lo han pedido y ha dado mucho juego en la resolución de esa trama, nivel de comerse parte de la campaña las consecuencias de esa decisión moral. O sea que yo creo que merece la pena. Sí. A mí Fundido en Blanco la tengo con mucho cariño porque es creo que lo primero que sale de cultos que dirijo, no creo que es lo primero que sale de cultos así escrito, ¿no? Y la jugué con mi grupo de la base secreta. Y la verdad es que lo tengo mucho cariño y me gustó mucho. Es verdad que tiene partes más flojas, pero tiene giros muy interesantes. Tiene un final bastante bueno, muy cultos casi todo, prácticamente. La recomiendo mucho. Y además se puede segmentar, fragmentar, jugarla en pequeñas sesiones, está muy bien pensada. Y de ahí saltamos, si queréis, a Postnomicon, que sé que aquí Tony va a poder decirnos un poco más. Postnomicon es un recopilatorio de aventuras muy variado y cada una de un autor. Es heredero un poco el espíritu de 6 balas de Slang, que era un suplemento con 6 aventuras, cada una de un autor. Y de hecho aquí hereda uno de esos autores, que es Ismael Díaz Sacaluga, que es el que abre el suplemento. ¿No? Bueno, lo abre Ricard, pero es que están ordenados distintos, creo recordar. No sé. Tenemos a Ismael Díaz Sacaluga, a Ricard Ibáñez, bien famoso por Aquelarre y otras obras, a un tal Antonio Ortiz, que pues igual... ¿Quién es ese señor? ¿Puedo decir algo? ¿Quién es Antonio? Antonio de Ortiz. Porque claro. puede ser el rey de los piratas. Efectivamente. A Ignacio Raya, Iñaki Raya, de Unreal y otros juegos, majísimo, y un saludo si nos está escuchando, y a Juan Sixto, que lo habéis escuchado aquí al lado de la mesa muchas veces. Y cada uno nos cuenta una historia distinta. No sé si queréis que las describamos brevemente de qué van. ¿Tú, Pablo, te acuerdas de alguna? Joder, pues las he dirigido todas. Bueno, y... Pues cuentas tú dos, porque sé que Steph no las ha leído. A ver, no. Claro, voy a decir contarlas, por favor, contadlas sin spoilers, ¿vale? Vale, voy a decir las que más me gusta, la que más me gusta y la que menos. Pregunta, antes de que me cuentes la que más y la que menos. ¿Se llama Postnomicon volumen 1 porque iba a haber volumen 2? Hay intención de que haya un volumen 2. Hay intención. Ok, vale. Mira, primicia. Chan, chan. A ver. Lo he preguntado sin saber yo de qué estaba preguntando, ¿eh? Vale, pues yo voy a ir con la que me gusta, que es la de Juan, porque creo que es la que más he jugado, que es muy divertida. Porque tiene la premisa de que o sea, la premisa es muy buena. Sí. O sea, tiene como un rollo de... Es un juego como muy serio, a veces como muy pesado, pero Ritual bajo demanda tiene como una premisa muy chorra, pero que es muy cultos, porque es muy posmo. Sí. Que es, no dejes para hoy lo que se puede cargar otra persona mañana. Entonces, y aquí leo. Entonces, a mí, Ritual bajo demanda me parece que funciona muy bien.
yo creo que podemos contar descacharrante, siendo todavía un juego de cultos innombrables. Pues yo la he dirigido creo que 1 o 2 veces. Para mí no fue humorística en absoluto, pero la premisa creo que sí que la podemos contar un poco porque viene en la descripción, que es que te contrata un abogado porque hay un cultista que acaba de ser atrapado por la policía y ha dejado el ritual a medias. Entonces los jugadores tienen que acabar el ritual por él. Porque qué movida. Claro. Entonces, cuando digo que es descacharrante, no es Hora de Aventuras, es comedia negra de Alex de la Iglesia de los años 90. O sea, es el Día de la Bestia. Es marujas asesinas, ese es el nivel. Entonces, a mí, en general, creo que está bastante guay. Too Big to Fail de Ismael Díaz de Coluga me gusta, pero es que es un one shot que funciona muy contenido y creo que no me encaja, no es lo que yo hubiese puesto. Sí, aquí se rompe la norma. Yo voy a hacer un poco la de... Yo estaba dentro. Entonces ¿Tú estás dentro? Y entonces... ¿Tú lo viste? Yo lo vi. La premisa de Postnomicon es, vamos a hacer un suplemento, queremos que escribáis esta vez una aventura, libertad total en lo que queréis escribir, pero pensad, la premisa es que esto se pueda hacer autoconclusivo, por supuesto, que pueda ser para un culto ya hecho o para iniciar un culto nuevo. Y aquí saca lugas de trampa, porque no se aplica. Hace trampa bien. ¿Por qué? Porque es lo que dice Pablo, que lo va a terminar de desarrollar ahora. Es como muy para este momento, creas el culto para esto, porque si no, no tiene ningún sentido todo lo que puede ocurrir. No la puedes meter en medio de ninguna otra campaña y nada por el estilo. O muy difícil tendría que ser. Es una historia de financieros en la crisis de 2008. Claro, tú, de pronto, Sasha no se va a poner a trabajar con activos de alto riesgo en un holding. A minorar o como se diga eso. Claro, mentalidad de tiburao. Se ha metido ahí, ha hecho el curso de Yados, está mamado. Mira, Yados, personaje muy de cultos innombrables. Eso estaba yo pensando. Ya su giro al cristianismo al cristianismo evangélico es muy loco. Bro, panza yo esa aventura nunca la he podido dirigir como un one shot, pero sí me ha funcionado muy bien integrarla en una campaña haciendo que el culto se encuentre con esta organización y con sus métodos, porque en el fondo tiene que ver con estafas piramidales, esas cosas, y es muy de que los jugadores sean engañados y formen parte de la estafa. Yo la he dirigido 2 veces. Y las 2 la queja fue lo mismo, que es una aventura que te pide mucho que te cases con el concepto de los personajes. Pero sí tengo un amigo que en una campaña lo que hizo fue, como siempre estaba pidiendo pasta, pues la gente debía pasta era esta. Entonces, aquello derivó en tramas cruzadas y que esta campaña se resolvía en las acciones de los jugadores. Pero la que yo creo que peor encaja, porque es una aventura de la llamada en realidad, pues es tristemente la primera, que es la de Ricard. Witch House Dreams. Witch House Dreams, que es Sueños de la Casa de la Bruja, que es básicamente una aventura de la llamada de Tulu de los años 90. Con junkies, combates de béisbol que reducen los personajes a golpes. Además tiene uno de los párrafos que para mí es de lo más triste que he leído en mucho tiempo. Es decir, es una lástima, pero lo tiene. Hay un momento en la aventura que te dice, haz esto. Si los personajes no se están dando cuenta, haz esto. Y si los personajes no se están dando cuenta, plantéate cambiar de grupo. ¿En serio? Sí. Iba a decir, tírale algo a la cabeza para que se den cuenta, ¿no? Plantéate cambiar de grupo de juego. Hostia. Eso para mí, pues no me gusta, pero ahí está. Ocurre. A mí... Pues como don Antonio Diego hablará un poquito más de la suya, yo mencioné que la de Iñaki, que se llama Primavera Rota, ¿puede ser? Sí. Tiene la gracia de que empieza pues en medio de una persecución automovilística y parte de la gracia es reconstruir mediante flashback a lo Tarantino porque están ahí, ¿no? Además, quien conozca la obra de Iñaki sabe que es muy aficionado a meter aspectos cinematográficos en sus partidas, entonces esta partida es muy cinematográfica. ¿Y cuál es la que queda, Tony? Si queréis hablar vosotros de ella, hablar vosotros, ¿eh? La tuya es como la más larga, ¿no, Tony? Quiero recordar. A mí me pidieron 20.000 palabras y yo le casqué, creo que más. De hecho, le tuve que recortar bastante para llegar a esas 20.000 porque... Hay una versión completa en un disco duro.
Hay una versión completa en un disco duro, pero no añade mucho más. O sea, realmente... Bueno, mi aventura, por contextualizarla, ya que estoy el que la ha escrito, pues os digo en situación, yo la escribo en ese momento cuando estoy terminando mi máster en toxicología. Se nota. Y se nota porque está muy enfocada al rollete, ¿no? A esa línea. Y entonces la aventura parte de la premisa donde los cultistas son como reclutados para que les ayude a un señor de gris, que, pues spoiler, pues es de los amigos de Steph. O de los que no son amigos de Steph. No. Porque hay una especie de droga, o hay una droga que está circulando por la City y que aquí esto, claramente esa droga pues no viene de origen químico solamente, sino que tiene ahí una movidilla que puede ser útil para los cultistas y para sus influjos. Entonces la aventura originalmente, no sé si la habéis leído, bueno, pues Steph sé que no, pero vosotros habéis leído el final original alargado es intentar que los cultistas acaben controlando el cotarro de la droga. Pero claro, todo eso desarrollaba muchísimo más la partida y no podía ser. Entonces, bueno, pues por no dejarlo, por no hablar mucho del tema, digamos que la droga, y esto lo vais a ver pronto en la aventura si la leéis, pues lo que causa es una especie de enajenación en la persona que la consume por unos motivos concretos que ocurren y la historia va pues a encontrar el fulano que la ha encontrado, de dónde ha salido eso, qué principios ha sintetizado, todos esos principios que tienen origen en los mitos y luego pues intentar, la gracia, usarlo en tu favor y que no te ataque demasiado la movida, porque claro, cuando empiezas ahí a estar con los mafiosos, unos personajes concretos, todo hay que decir también, y esto para lo entender, y bueno, y Pedro, yo terminaba de jugar la campaña de Máscara de Nototep. Cuando terminaba de escribir cuando estaba escribiendo esta aventura. Y de hecho, pues bueno, pues efectivamente, pues el Nyarlathotep, como siempre. De hecho, voy a decir una cosa. Posnomicon, bien podría llamarse Posnomicon los relatos del Nyarlathotep o algo por el estilo. Sí. Porque por azares del destino, y esto es promesa de azares del destino, casi todos los autores recurrimos a este primigenio. A ver, creo que no recurre a él. Juan, ¿no? Puede ser. Juan es el único que no recurre a un primigenio. Exacto. Voy a decir sobre Nyarlathotep, perdón por cortarte. Tengo una amiga que acabó obsesionada con Chloe. Es que... Dijo que Charro había dibujado a la mujer más hermosa de la historia del rol. Chloe, si queréis más historia, y en ese momento yo además trabajaba de camarero. Y Chloe está basada en una clienta que tenía yo. Ay, pues acabó la amiga esta, pero muy pesada con Chloe. Chloe, si nos estás oyendo, aludida. No se llama Chloe, ni nada por el estilo, pero pues una chica de pelo azul, tatuajes por todo el cuerpo, y claro, Chloe, y la transcribí más o menos en esa línea, quizás a lo mejor exagerando, pero Chloe es Chloe y Sau. Yo tengo dos anécdotas que contar, bueno, que sobre todo con Sau hay un momento... Yo uso mucho las canciones como leitmotiv, ¿no? Y de hecho en la propia aventura se pide que para ese momento, cuando se entra al laboratorio este señor, hay una canción como en bucle que suena por una cuestión de crear drama, ¿eh? No, el bucle no es más importante. Y claro, en mi partida de testeo también usé esto. Y entonces cuando esa canción suena, en algún momento, y alguno de los jugadores de testeo que yo tuve, lo que me escriben, la escucha donde escriben, me llega un mensaje, un WhatsApp, un Telegram, que es puto Sau. Sau se llama el fulano. Y luego hay otro momento en la aventura con bebés implicados, que en mi testeo yo ponía los fruities de fondo. Y entonces mis jugadores ya no pueden escuchar los fruities de la misma manera. Ajá. Y ya por dar otro detalle, que creo que esto no lo he dicho nunca, me hace cierta ilusión, mira, lo voy a decir. El nombre de la droga, esta que está muy basado en la droga, el crocodile y estas drogas que salieron así un poco, la droga caníbal y demás, perdona. En la aventura se llama D.I. D.I. Que viene a ser el Dies Irae. Y está, porque en ese momento pues también usé mucho el leitmotiv del Dies Irae, que no sé si sabéis que es una canción, es una pieza musical, música de cantos gregorianos, que está en muchísimas canciones del acervo. De hecho, te diría que, bueno, el Jorobado de Notre Dame la tiene, Frozen 2, la canción principal se basa en el Dies Irae,
Y entonces es como una cosa que está como muy atávica dentro de la música y además pues viene de, bueno, cosas que pues lo puede dar un poco de tramoya a la historia. Y la droga se llama así porque además lo que provoca pues es un poco días de la ira. Qué guay. Ya no digo más. Pues yo iba a decir que otra cosa que muestra que el Cultos es muy moderno en ese sentido es que hay muchas aventuras que de alguna forma u otra hablan de meterse cosas raras de los mitos por orificios corporales, que es algo muy de TikTok de ahora. O sea, que sí, claro. El reto de la canela, pues bueno, que son las cosas que contaba Lovecraft, pero no te las decía, Y voy a pedirle... Bueno, ¿puedo decir una última cosa que no se me ha ocurrido ahora? Pero claro. Aunque soy autor de esta aventura, creo que a día de hoy, y esto es una cosa que creo que es lógico y normal, no escribiría esa aventura como la escribí. Creo que seguramente ahora podría hacer algo mejor o podría hacerlo o diferente, pero no la escribiría como la escribí. Simplemente eso. Sí, yo creo que nos pasa a todos. A mí ya lo he mencionado antes con la de Corben, ¿no? Yo quería que Steph nos hablara de Hijos de Nyarlathotep, que sé que la conoce bien. Entonces, para la gente que no sepa nada, sabiendo que luego hay dos programas enteros. Eso es. Hay 2 programas que os los podéis escuchar. Además, en el primero juraría que estamos Antonio, José Lomo, tú y yo. Puede ser que estuviera Tony. ¿De hijos? De hijos con José Lomo. Bueno, hago el fact-checking en lo que... Vale. Y el siguiente programa, pues fuimos Pedro y yo y los otros 3 jugadores, Adri, Sergio y David, de la campaña de Hijos de Nyarlathotep. Pues Hijos de Nyarlathotep es una especie... A ver cómo lo digo, ¿eh? Es un... Sí que estuvo Tony, sí. Estuvo Tony, ¿verdad? Sí, porque además era desde el punto de vista de los directores. Yo creo que Hijos de Nyarlathotep sirve como repaso de muchas cosas de los mitos. Si no sabes nada de los mitos de Chulu, júgate este campañote y vas a acabar con un máster del universo, Ricardo Dorda, seguro. Vas a acabar con un máster del universo sobre todo lo relacionado con la obra de Lovecraft. Aunque algunas cosas cambien de nombre, como por ejemplo los sabuesos cuánticos, por cosas. Pero esos no son de Lovecraft, ¿eh? Ya. Son de Frank Belknap Long. Bueno. Que es un señor con un bigote muy gracioso. Sí. Como Nietzsche. Pero más gracioso, hombre. Y nada, pues bueno, tú tienes un culto al que le van pasando cosas. Y además, esa campaña va pasando cosas. No quiero desvelar más porque ya tenemos 2 programas, pero a mí sobre todo me gustaba mucho de esa campaña los momentos en los que no llevabas a tu personaje principal, sino que tenías flashbacks del pasado. Y es probablemente una de las partes más chulas de la campaña. Yo los recuerdo con especial cariño, además. Qué guay. Sí. ¿Algo que añadir brevemente los demás? Yo voy a decir que, a mi entender, aparte de que si un día te dice dirigir Máscaras de Nyarlathotep o Hijos de Nyarlathotep, elige bien. Hay una que es buena, otra que no. Pero, más allá de esto, creo que es como has dicho, Steph, no es que sea como un máster, es que es como una revisión de los grandes momentos un poco de los relatos. Entonces, pero es un homenaje, o sea, no es un calco. Entonces va a haber muchas cosas que Lovecraft menciona en sus relatos, que no necesariamente muchos son relatos de los mitos, ojo, porque no todo lo que escribe Lovecraft se engloba dentro del ciclo, pero está ahí. Y mola, o sea, porque tiene momentos de fanservice metidos con buen gusto que dices, el lomo, o otro autor cuyo nombre no recuerdo, pero Luis Bárbaro. Luis, besitos. ¿Cómo me lo has metido como me gusta? Haciendo alusión a lo que antes hemos dicho. Me refería al fanservice. Y estaba ahí. Pero es verdad que aquí, por ejemplo, el culto monotemático, porque yo la he jugado, es esencial. O sea, necesitas que haya un sentido por el cual los personajes estén metidos en este movidote y no se salgan y no cojan el jeep y busquen otra movida. Claro, es que nosotros éramos profesores universitarios de Boston y además éramos egiptólogos. Entonces le pegaba todo. Me refiero sobre todo al gancho. Como tiene un gancho que voy a decir que tal vez sea el elemento más débil, tal y como está en el libro.
lo que hizo nuestro máster fue el personaje que actúa de gancho. Fue recurrente durante 4 sesiones antes de dirigirnos hijos. Claro. Ya la conocíamos, confiamos en ella y entonces fue Mal como... Ya, claro, pero entonces no harías esta movida. Claro. Pues muy bien hecho, ¿eh? Sí, estoy bien tirado. Vale, pues eso os decía brevemente porque vamos acercándonos al final y por empezar, aunque solo nos quedamos con las cosas en grapa, nos queda hablar, o publicadas en físico, nos queda hablar de todos los manuscritos penacóticos, que es una serie de 5 grapas, cada una es una aventura autojugable, por decirlo así, o autojugable no, perdón, una aventura en one shot, una aventura autoconclusiva. Eso sí, la última de ellas bebe mucho de que hayas jugado las anteriores, ¿no? Pero las demás se pueden jugar y ya está, o las puedes integrar todas para hacerte una campaña. Y tienen distintos autores, algunos repiten, otros no. Hablamos brevemente de ellas, os voy diciendo nombres y si queréis participáis. Habitación 311. ¿Y quieres un titular tipo Rojo Vivo? Sí, o un poco una sinopsis de qué va por si alguien quiere. Habitación es una muy buena aventura de iniciación a cultos, para explicar un poco el tono de la vida, incluso partida de jornadas. Me valdría como partida de jornadas. Nada que añadir, creo que es... Sí, pero ¿es muy cultos o es chulo? No, yo creo que es muy cultos. Porque... Ahí. Yo creo que gracias a, digamos, el gancho y la resolución es más cultos. Pero si no, es verdad que la podrías coger y hacerla un poco estilo chulo. Sí que, claro, pero porque el enfoque, es muy importante el enfoque que le dan. El problema y vamos un poco al principio. Bien, vamos a ver. Estamos en un sitio donde tenemos un tomo. El tomo es malísimo y hay que recuperarlo. En la llamada, ¿para qué quieres recuperar el tomo? Para destruirlo, para enclaustrarlo, para que nadie más lo use. Aquí, ¿para qué quieres recuperarlo? Para usarlo. Claro. Para usarlo yo, no tú. Porque yo soy celoso también del poder. El poder, la gente quiere acumular poder y que otra gente no tenga el poder porque así yo tengo más poder. Y eso es vital. Entonces, ahí en esa línea, pues podríamos jugarlo con cultos o podemos la llamada dependiendo del enfoque. Vale. Vamos a Inous. Ay, a mí es que me gusta mucho, porque es un personaje mío. El malvado Dr. Chester. A mí Inous me gusta, porque es un género que me gusta, que es el techno-thriller. ¿Vale? Un rollo Michael Crichton, de tecnología loca, pero le mete y recupera una cosa que a mí me gusta mucho, que es lo de los bichos que vienen en frecuencias distintas que nosotros a nuestro alrededor. Entonces, es verdad que igual hay una cosa que un poco a mí me recuerda un poco a la serie B y eso me gusta. Y que la portada es un spoiler del Coponer. Sí, es verdad. Gusta, pero a mí me parece que está guay. Y da pie a situaciones un poco duras. O sea, estoy pensando en un PNJ que hubo un personaje, luego me enteré, un jugador que luego me enteré que lo pasó muy mal. Y es una circunstancia bastante jorobada. Pero a mí me gustó. O sea, a mí me parece que es buena y que salga bien peso. El amable Dr. Chester siempre hace que todo sea increíble. Mi proctólogo de confianza. Y que es eso, techno-thriller. Techno-thriller es bien. Vale. Glitch. Hostia, para mí creo que tiene las ideas más originales. O sea, sí. me gusta mucho la idea. Pero yo no la he metido aquí. Sí, yo tampoco. Porque le pasa lo mismo que la aventura de Sakaluga en Postnomigón, que es su propia movida. Y, es un poco disonante, sí. Y a mí me recuerda, a mí me gusta, yo la he dirigido 2 veces. Me recuerda un poco a Matryoshka, de la línea Ithos, que es una aventura de la que no voy a decir nada, porque cuanto menos sepas de ella, mejor. No porque sea mala, todo lo contrario, porque es una buena aventura. La volví a dirigir hace relativamente poco. Y tiene la cosa de que ojalá esa mola, pero se siente como muy desubicada y muy fuera comparada con el resto. Es muy su movida y suerte jugándola con tu culto. La lista que hemos hablado antes, Steph, por ejemplo, que sé que la ha jugado. Vale. ¿La de Glitch no la hemos jugado? No. Vale. Os explico por qué. No estamos jugando, o sea, nosotros estamos haciendo Hijos de Nyarlathotep 2 con el mismo culto reformulado, por así decirlo, y nos estamos jugando los códigos narcóticos a modo de campaña. Entonces, por eso le preguntaba si esta la hemos jugado o no. Y la de la lista, sí la hemos jugado, lo que pasa es que la jugamos a modo de spin-off dentro de Hijos de Nyarlathotep y es la que
a mí probablemente me dejó con mal cuerpo. Y empezamos muy por donde te lleva la aventura, pero al final decidimos resolverlo como resolvíamos nosotros las cosas en Hijos de Nyarlathotep, que es adoptamos gente. Jugabais a Pokémon, ¿no? Sí, era un poco hazte con todos, pero es que luego, claro, cuando te tenían que secuestrar, porque hay un momento en el que pues tienen que secuestrar gente, pues teníamos gente como para llenar un estadio de béisbol, ¿sabes? Y vamos con el operativo Bor, que cierra los códigos penacóticos. No lo he jugado. ¿Pero yo la he jugado y yo la he dirigido y me ha salido mal. Porque mi grupo de juego no, o sea, decidió que no quería jugarlo. O sea, la gente venía con otro chip y le pasa lo mismo un poquito que a Glitch. Te pide mucho, o sea, no está desubicada respecto al resto, o sea, se siente que hay cierta continuidad, pero creo que sí pide utilizando jerga horrible, un mindset, que dicen ahora, particular. Y a mí en concreto no me funciona en absoluto. Yo creo que es que en la que como one shot puede ser más difícil de encajar, pero en cambio es muy agradecida si te la miras y la vas encajando en tu campaña poco a poco y si has jugado antes alguna de las anteriores. De hecho, pues yo recomendaría que si solo te coges una, que esta no sea, ¿no? Que sea antes otra, pero vas a querer picotearlas todas, porque esto es así. Sí, ya digo, individualmente creo que funcionan casi todas menos esta. Yo la he leído. Y me da esa sensación. Si vas a hacerlo como campaña, que todas formen parte de... Si vas a hacerlo como campaña, también digo que búscate alguna cosa de interludio para tú mismo, tu propia cosecha. Sí. Es necesario. Si lo haces una detrás de otra, va a haber cosas como inconexas y no van a tener mucho sentido. Y entonces, claro, en esa línea, que tampoco pase demasiado tiempo, porque si no, esas conexiones se pueden perder de cara a Bor. Estef. Sí, yo quería añadir además, no sé si nos queda algún suplemento por mencionar, pero que en el propio manual del juego, en el propio Cultos Innombrables, vienen 2 aventuras también. Lo digo porque está visto y comprobado, y hemos hablado de ello, que hay material de sobra para jugar si alguien no conocía Cultos Innombrables y le ha picado el gusanillo después de escuchar el programa, que son 2 aventuras, que una se llama, lo voy a pronunciar fatal seguro, La conspiración de Lubé Keraf, ni puta idea si se pronuncia así o no. Sí. Y la segunda es Tu olor es su ofrenda. Que a mí una cosita os voy a decir, así como gentes, autores de cosas de cultos innombrables, que sepáis que con los títulos os flipáis la vida, Siempre me parecen como muy ominosos. Todos los títulos, la mayoría de los títulos de cultos innombrables. Pues yo os voy a ir pidiendo que penséis pues alguna cosa final, pero brevemente voy a comentar que aparte de Trazos del Pasado, que está para descargar en la web que ha hablado Tony, que es de su autoría, también está la de Un hechizo por Corben, que es una aventura pues muy simplona de jornadas, que tiene la gracia de ser un guiño a la aventura mítica de Madre de Chulu, y también tenéis la que para mí también sí que es más interesante que la de Corben, Una pérdida de tiempo de José Lomo, que una de las cosas chulas que trae es que pues vienen algunos PNJs que son carne de ser reutilizados, ¿no? Y aparte de eso, en la revista Nivel 9, como bien decía Pablo, está una mini campaña por entregas de Ricardo Dorda, que es La llamada de más allá del tiempo, que además es un buen ejemplo de lo que contaban antes de las particularidades de sus autores, porque él, como buen experto en estrellas y demás, pues la trama tiene que ver con movidas astronómicas y alineaciones y tal, que está muy guay. Oye, a Ricardo nos lo tenemos que traer un día, Sí, para hablar de OSR, que de eso sí controla. O de esto si quiere, pero que va a ser de OSR. Y bueno, Tony ha mencionado también que se ha anunciado un suplemento nuevo, no lo has dicho, pero es Los que miran al abismo. No lo he dicho. Se anunció en el canal de Telegram hace muy poquito. Mario Fernández, que es precisamente el autor de Matrioska, que has mencionado antes, y de Pánico Visión para Fragmentos, o sea, que se mueve en la esfera del terror, y que yo creo que lo más característico, sin entrar ahora en muchos detalles, que está ambientada en Madrid. O sea, los cultos salen de Estados Unidos. Oh. Sí. No hace falta jugar en Wisconsin. No, Madrid es distópico de por sí. No, ya. Sí. Madrid. De hecho, yo recuerdo una partida donde fuimos al Madrid en la Tierra de los Sueños. Que aquello era... No veis la sonrisa de Tony. Una sonrisa de Joker con te perseguía un oso y un madroño, ¿no? Así. A lo que el Glazer. Y el tío Pepe.
Así va la cosa, sí. Así que, bueno, os voy a pedir para despedir el programa es una frase de reflexión, consejo final sobre cultos innombrables. Venga, Steph. Yo quiero empezar porque la mía, como es más banal y seguro que vosotros tenéis algo que aportar con mucho más sentido, yo me acabo de dar cuenta de que acabo de entender la portada del manual. ¿Ah? Claro, porque sale una señora así, toda llena de inscripciones en su cuerpo serrano, con una daga, matando un bicho en medio, como una especie de ritual, con velas y tal y no sé cuál, con un móvil, un arma, que son las cosas que nos indican que Cultos Innombrables es de hoy, es una cosa actual. De ayer. Y me acabo de dar cuenta de que el bicho que ha matado es un profundo. Claro. Y lo acabo de ver con la pinta esta de pez que tiene. O sea, claro. He entendido hoy la portada, ¿vale? Ahora mira Postnomicon. Eso es, échale un vistazo de Postnomicon a la portada. Voy para allá. Ahora hablamos. Y mientras, pues Pablo. A ver, Cultos Innombrables tiene la peculiaridad de que te permite jugar un abanico bastante grande de aventuras, de lo que podemos decir que es horror personal mágico, en el que funciona mucho que el poder corrompe. Y si te gusta Hellblazer, porque a mí me gusta Hellblazer, es muy Hellblazer. Con esa, y que si lo que te gusta es el tema, pero dices, joder, pues Tulu me da un poco pa yo. Es un juego que te dice que te inventes tus movidas. O sea, no, que los mitos son tan inabarcables, tan incognoscibles, tan ciclópeos e inenarrables, que a Tulu no llames Tulu, puedes llamarlo el señor del abismo, inventarte tu propia manga. De modo que es un buen patio de juegos si lo que quieres es explorar el horror cósmico en algo que no sea pierdo cordura, saco la Thompson. ¿Este ya mira Postnomicon? Sí, ¿y qué? Bueno, pues una señora que le están saliendo tentáculos de un ordenador y el ordenador tiene un simbolito y tengo que fijarme en algo más. En la señora y en la señora del básico. ¿Ah, que es la misma señora? Claro, es lo típico que si algún día se hiciera una segunda edición, yo trataría que esa señora estuviera representada de alguna forma. Hombre, tiene que ser ella, pero 10 años después, ahí con... Claro, ya más centrada en años o algo, ¿no? Con dos churumbeles, una hipoteca. ¿Qué nos dices, Tony? Yo es que no soy objetivo con Cultos Innombrables. Entonces todo lo que te diga pues puede ser bueno, porque para mí Cultos además marca un poco antes y un después. Es la primera cosa para la que escribo de forma profesional, entendedme. Para mí Cultos es un juego muy bueno, además, para aprender a jugar con malos. Si quieres de verdad tocar el jugar con un malo, entrecomillado, ¿vale? Que no sea, vamos a ser todos aquí el Bane, el Joker, el Dos Caras y el Espantapájaros, que eso sería jugar a ver aquí, a ver quién es más burro, que de verdad queréis tocar lo que se entiende la maldad. Creo que Cultos es una maravilla para eso. Muy bien. Yo añadiría que, pensando sobre todo en los jugadores, que a veces nos enfocamos mucho en quien dirige, si en Chulu estás acostumbrado a que tu personaje dé igual y el siguiente se puede llamar distinto y tener las mismas características, Cultos Innombrables no es ese juego. Tu personaje tiene que ser alguien a quien le cojas cariño, a quien explores su moralidad, porque así es como te quedas pensando después de jugar, como decía Steffi. Es para mí una de las cosas que lo hacen más interesante. Bueno, hemos tenido un programa larguito, compañera y compañeros. Nos vamos a ir despidiendo con la promesa, igual, por ejemplo, cuando salgan Los que miran al abismo, podríamos revisitarlo, ¿no? Incluso podríamos tener a Mario. Bien. Que es madrileño, pero lo tenemos afincado en Valencia, lo puedo coger cuando quieramos. Muy bien. Pues estupendo. Muchas gracias a todos. Gracias, Pablo. Gracias a ti por esa hermosura que te nos trae, ese frescor, esos bailes raros, esa belleza extraordinaria. Gracias, Tony. Muchas gracias a vosotros. Una vez más por aguantarme. Y gracias a Steph. Yo os voy a dar las gracias innombrables también hoy. Gracias innombrables. Ya. Y un saludito también de vuestro seguro servidor, Pedro J, que también se despide. Hasta pronto. Adiós. Buena nit. Gabón.